No voy a ir a la cárcel, porque a la cárcel va el que ha cometido un crimen y yo soy inocente. No hay una coma contra mí. No creo que haya un solo brasileño que tenga la conciencia tan tranquila como la tengo yo. Si me condenan sería la negación de la justicia. Esto sostenía Lula da Silva en respuesta a las acusaciones de corrupción pasiva y lavado de dinero por las que se le investiga. A pesar de todo, el expresidente asegura que no pretende azuzar una campaña de deslegitimación de las instituciones. Si a mi edad dejo de creer en la justicia y en la democracia, ¿en qué voy a creer? ¿En la lucha armada? Bromeaba el expresidente. Hoy hablamos de la situación política en Brasil ante las elecciones de 2018. Bienvenidos a Forte Apache. Esta noche en Forte Apache hablamos de Brasil. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Roberto Vázquez, investigador. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Pablo? Se estrena en Forte Apache Esther Solano, socióloga. Bienvenida al programa. Buenas noches, Pablo. Gracias. Muchas gracias por venir. Se estrena también José Medina, de la Secretaría Internacional de Podemos. Bienvenido. Gracias. Nos acompaña también Bruno Ayllón, profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y cierra la mesa Breno Bringel, profesor en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Pablo. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Ante un escenario desconstituyente y de profunda crisis económica, Brasil comienza el año con todas las miradas puestas en la carrera presidencial y en el Tribunal Regional Federal de Justicia de la Cuarta Región. El TRF4 es quien analiza en segunda instancia la sentencia que ha condenado a Lula da Silva a más de 9 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Dicha decisión determinará si el expresidente podrá postularse o no como candidato a las elecciones presidenciales, marcadas para el 7 de octubre. De momento todas las encuestas son unánimes. Lula lidera los sondeos con entre el 30 y el 35% de los votos. En segundo lugar le sigue el ultraderechista Jair Bolsonaro, con un 15% de intención de voto, mientras que los demás candidatos no llegan al 10%. Esta noche, en Forte Apache, analizamos el momento político de Brasil de cara a las elecciones de 2018. Empezamos, como siempre, en Forte Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Decía Henry Kissinger, hace por lo menos 40 años, que allá a donde va Brasil, va América Latina. Una sencillísima pregunta para responder en un minuto. ¿Hacia dónde va Brasil en 2018? Empiezo contigo, Berto. Yo creo que esa pregunta ningún brasileño ahora mismo te podría responder con tranquilidad. Yo creo que justo esa es la pregunta del millón, ¿no? Junto con si Lula se presenta o no, porque estamos ante una disyuntiva, ¿no? Si por un lado las fuerzas conservadoras logran legitimar en las urnas lo que están haciendo a través del gobierno golpista, Brasil irá un camino muy mal y junto con los millonarios Piñera y compañía, PPK y compañía, podemos ir por una senda muy complicada. El otro lado es saber si Lula se puede presentar o no, o si el candidato apoyado por Lula o algún candidato de las izquierdas como Guilherme Boulos podría tener alguna oportunidad. En ese caso podríamos pensar en una senda de recuperación y de retomada de la democracia, de un camino de recuperación económica y prosperidad, pero eso está por verse. Gracias, Beto. Raúl. Si un brasileño no puede, figúrate un no brasileño. Yo creo que los árboles impiden ver el bosque, es decir, que la vicisitud de la crisis de la hegemonía del PT impide ver que lo que hay es una crisis profunda de ambos bloques históricos, tanto el que se forma con la Constitución del 88 dentro de, digamos, de las oligarquías dominantes y, por supuesto, del bloque histórico del PT. Y que la próxima decisión en torno a la posibilidad de que se presente Lula o no, no va a alterar eso, sino que va a introducir, digamos, meandros sucesivos en una profunda crisis de
digamos, de gobernabilidad y de, ¿cómo decirlo?, y de cohesión social mínima en Brasil. Ninguna de las fuerzas en juego puede garantizar eso, y yo creo que eso es algo que no pasa por el sistema político. Esther. Pues yo creo que nos enfrentamos, Paula, a un año electoral muy duro, pero que va a estar girando en la órbita continuamente del debate sobre Lula. Un año electoral muy polarizado, petismo, antipetismo, que va a impedir para mí dos cosas esenciales, que es primero que se debatan programas políticos, va a ser un debate muy empobrecido, en términos además, me parece, pues eso, muy infantilizados políticamente, y va a impedir algo que es urgente en Brasil, que es la refundación de la izquierda, que hacemos en la época post-petista, post-lulista, que viene por ahí la izquierda. Entonces, al final, van a cambiar quizá algunas cosas, pero reformas estructurales necesarias, electorales y de una profundidad de gran bagaje no van a ser posibles. Y entonces, para mí, al final, el sistema brasileño va a continuar capturado por dos cuestiones fundamentales, que es una captura económica brutal de las élites económicas y luego una captura también de las grandes oligarquías familiares, políticas, ¿no? Alguna cosa cambiará para no cambiar nada, quizá. Gracias, Esther. José. Bueno, yo creo que es complicado ahora mismo ver, pero yo creo que sí que va a haber un elemento que es general en toda América Latina, que es la dimensión constituyente que está empezando a adquirir la corrupción, tanto en Brasil como en el conjunto del continente. Una dimensión constituyente que se ve al menos en tres elementos. El trasvase del poder hacia el sistema judicial, que ahora mismo está determinando y puede determinar el día 24 quién se puede presentar o no se puede presentar a las elecciones, y que, como has planteado en tu introducción, cada vez tiene más capacidad de producir efectos tanto en el orden político como en el orden social. La generación de una narrativa que invalida el sistema político en sí mismo y que propicia golpes blandos, como fue el caso de Dilma y el impeachment, y también la imposibilidad de superar de alguna manera el modelo económico, el modelo de desarrollo que está muy anclado a la corrupción y, desde el punto de vista del campo popular, la imposibilidad de evaluar realmente hasta qué punto la izquierda ha sido corrupta y hasta qué punto el modelo de desarrollo de la izquierda pues, ha propiciado esta corrupción. Bruno. Bueno, yo creo que Brasil tiene que ir necesariamente a un periodo de recomposición de una fase de inestabilidad política, económica, que yo creo que se inició o tuvo su manifestación más clara con la enorme herida que abrió el proceso de destitución, de golpe blanco, que sufrió la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Creo que además Brasil necesita urgentemente recomponer su posición en el mundo. Brasil se ha hecho pequeño desde que el pseudopresidente Michel Temer asumió las riendas del país. No consigue, digamos, ejercer ningún liderazgo regional y mundial. Y creo que además hay una cuestión de cerrar una brecha social, una polarización extrema que vive el país, que desde luego no augura, digamos, un buen desenlace si no se cierran esas heridas. Moreno. Bueno, todo ejercicio de futurología es muy complejo. En el caso de Brasil lo es todavía más, ¿no? Me parece que la palabra clave aquí es incertidumbre. Es difícil pensar que ocurra algo peor que el escenario actual, ¿no? Peor que la era Temer, pero el hecho es que buena parte, yo creo que de la población de Brasil lo que piensa ahora mismo es en instabilidad, en retroceso, ¿no? en incertidumbre sobre lo que va a pasar, ¿no? En este sentido, creo que muchas de las interpretaciones sobre Brasil hoy acaban leyendo el proceso contemporáneo en clave del fin de un mundo, ¿no? El fin del derrumbe de lo que estaba pasando. Y el fin de un mundo no es el fin del mundo, es el fin de un mundo. El mundo que se forja, me parece, en la democratización en los años 70 y 80, que marca, ¿no? la emergencia de la hegemonía del Partido de los Trabajadores y su campo político, que marca una serie de actores y de alianzas y que ahora se está desmantelando de alguna manera. Estamos en un escenario de transición donde lo viejo no dejó de morir y la prueba de eso es Lula, candidato o no, pero lo nuevo tampoco terminó de nacer. Hay, digamos, como una sensación en todas vuestras intervenciones, digamos, de cambio de época. Ha habido una frase de Bruno que me ha parecido tremenda. Brasil se ha hecho pequeño, que contrasta, digamos, con, incluso en este programa, cómo hablábamos de Brasil hace algunos años, cuando Brasil era, digamos, la gran potencia económica emergente a nivel mundial, que incluso gozaba de buena salud. Era como de buena salud
vista incluso desde la derecha, cuando Vargas Llosa hablaba de las izquierdas caníbales y las izquierdas vegetarianas, cómo el modelo de desarrollo del PT había permitido poner de acuerdo a los grandes sectores oligárquicos con unas mejoras innegables en las condiciones de vida de los sectores subalternos, y digamos emergía un Brasil que de repente encontraba petróleo además y que parecía que iba a ser una nueva superpotencia que había logrado además digamos cierta armonía con un gobierno de izquierdas que era al mismo tiempo capaz de ponerse de acuerdo con los poderes económicos y de representar un modelo enormemente estable que contrasta con la palabra inestabilidad que señalabais también en la región, que incluso hacía política exterior, es decir, y cómo podíamos hablar incluso de una cierta competencia con unos Estados Unidos que hasta no hace mucho tiempo parece que se habían retirado de América Latina y Brasil, digamos, mandaba en la escena internacional, incluso a la hora de limitar las intervenciones norteamericanas en forma precisamente de golpes blandos para desestabilizar gobiernos nacionalistas o populares en América Latina. Y da la impresión de que hay el fracaso de un proyecto. Es decir, el fracaso del PT, señalabais que la corrupción ha adquirido una dimensión constitucional, una dimensión constituyente en Brasil. Hablábamos antes off the record de cómo la judicialización de la política brasileña recuerda a la época de Tangentopoli en Italia, que es la crisis de todo un régimen político. ¿Qué cabe esperar, digamos, de lo que vaya a ocurrir en los próximos tiempos para entender el papel de Brasil en América Latina y en el mundo? Porque hablamos de una de las grandes economías emergentes que estaba llamado hasta hace muy poco tiempo a jugar un papel determinante a nivel mundial. Bueno, yo diría que lo que no se ve en el horizonte es justamente la posibilidad de un encaje constitucional, por un lado, de un bloque histórico que era básicamente el ABC paulista en torno al que surge el PT, con su parte sindical, con su influencia en las clases medias urbanas y con el ejercicio del gobierno, de los primeros gobiernos, tanto de estados como del primer gobierno Lula, pues una hegemonía en el norte y en el noreste vinculada básicamente a que el PT es el único contrapeso al esclavismo más absoluto que sigue rigiendo ahí. El problema es que la crisis justamente del desarrollismo en el que se basa el proyecto del PT, hablábamos en otros programas de la crisis de la clase C, ¿no? De cómo esa nueva clase vinculada a la redistribución del extractivismo de los gobiernos de Lula y también a la entrada del primer gobierno Lula en el juego financiero internacional, ¿no? En las aperturas de los mercados, etcétera. La crisis de ese modelo significa que ese bloque histórico se resquebraja, sin que dentro de esos procesos urbanos haya surgido otra cosa, ¿no? Lo que vemos ahora es que tanto la parte sindical como la propia estructura de permeabilización del partido en la sociedad está completamente herida, está desprestigiada. El PT es debilísimo en las grandes ciudades, en las metrópolis, a diferencia de lo que pudo conseguir en los 90 y que garantizó sus gobiernos. En esa medida lo tiene muy difícil sin, como señalabais, una refundación. Ahora, el problema es que una refundación no es posible si no se resuelve asuntos penales y si no se resuelve justamente cuál es el papel del PT respecto a la inmensa mayoría de los subalternos. Yo diría que en Brasil, más que el PT, el papel de Lula. O sea, yo creo que efectivamente estamos en final de una época que más que la redemocratización, bueno, yo diría que empezó sobre todo con Cardoso, ¿no? O sea, antes de Cardoso con Itamar tuvimos las idas y venidas con Collor, que es el primer presidente elegido que sufre un impeachment, ven Itamar como tal, o sea, con Cardoso, los dos gobiernos de Cardoso, los dos de Lula. Después, cuando viene Dilma, pareciera que finalmente se había logrado algo de estabilidad política, ¿no? Algo de un sistema político mínimamente estable, con algunas reglas del juego. Y el problema es que esas reglas del juego, que es la forma para lograr las mayorías parlamentarias en el presidencialismo de coalición, son las que son, ¿no? Son las que se quedaron patentes ahora con la Lava Jato, que es un sistema, para que el engranaje funcione, hay que tener dinero de soborno para todos los lados. Eso no es privilegio del PT.
PT, ¿no? O sea, el relato que fue vendido que como el PT hubiera inventado y hubiera robado más que nadie, al final sabemos que quien lo inventó fue el propio Cardoso, conoce la primera intervención contra Itamar, cuando Itamar era gobernador de Minas Gerais porque no quería dejar estatizar la empresa eléctrica, o sea, y ahí tuvo que hacer una financiación B para financiar el candidato suyo contra Itamar en la reelección, y empezó ese sistema que es un sistema de compra de las mayorías parlamentarias, porque imagínate, ya habíamos dicho eso una vez, Dilma tuvo el mayor grupo parlamentario de la historia del Partido de los Trabajadores. Tenía menos del 20% de las caderas. Entonces te obliga, el último mandato de Dilma tenían 22 partidos en sus bases de coalición. Son 22 partidos que al final son 22 trueques que tú vas a tener que hacer de cargos y dinero. ¿Y qué son los partidos en Brasil? Y que son partidos pequeños que se generan justo para lograr poder disputar el fondo partidario, el tiempo de la publicidad obligatoria de la tele, para con eso chantajear a los partidos principales para ganar favores, contratos, tal. Y además campañas electorales millonarias como las de Estados Unidos, porque un país de dimensiones continentales, una campaña presidencial en Brasil saldrá como mínimo 30 veces más cara que en España, para que nos entendamos, por lo menos, ¿no? Entonces, o sea, hacer eso, tener que un candidato sin un jet particular no puede hacer una campaña presidencial en Brasil. Entonces, por ahí ya vemos cómo van la dimensión, y con los hombres de marketing, porque como es la campaña electoral, generan un sistema de corrupción muy parecido en Estados Unidos, las dimensiones de valores, un sistema de corrupción muy grande, que evidentemente pilló a todos. Se ve ahora con la Lava Jato que al final a Lula están intentando inculparle por un piso que al principio la empreitera le iba a dar, que al final sigue en su propiedad y ella utiliza como fianza para un préstamo bancario, pero puede que Lula a lo mejor hubiera tenido potencialidad de recibir algo que no se comprobó. Mientras los otros partidos hay gente, Serra, el hombre de Gedel Vieira de Temer, gente que sale con 50 millones o 15 millones de euros en dinero metálico en cuentas en Suiza dentro de un piso. Entonces la gente comienza a darse cuenta que es un sistema que funcionaba mal y que necesita cambiar. Y para eso necesitaría, como decía Esther, refundar la izquierda. Pero refundar la izquierda con Lula en escena es imposible. Lula podría estar retirado de la escena, sí, pero fueron a por él, vamos a ser muy sinceros. Judicializaron la política de una forma bárbara, lo que el propio Luigi Ferrajoli llamó de una espectacularización y una casa a Lula, ¿no? Espectacularización, una justicia que va a los medios en busca del espectáculo, ¿no? Entonces, ese proceso hizo con que Lula, porque Lula al final ahora mismo tiene dos alternativas, o se elige presidente o va a la cárcel. Entonces, claro, o sea, eso empuja que Lula esté en la papeleta, empuja que Lula esté, y eso enturbia, porque estamos efectivamente en un proceso constituyente, como no, que empezó eso como decía, con Cardoso y ahora se termina, pero para que se pudiera terminar, para que pudiéramos pensar un post-Lula, una alternativa de izquierda post-Lula, necesitaríamos que Lula pudiera estar retirado, pero Lula está jugando su vida, su libertad y su legado. Una cosita, y os dejo a los científicas políticas, porque tú hablabas de que hay una corrupción constituyente. Yo diría más bien que la corrupción es constitucional, es decir, que lo que estaba señalando Beto, la estructura misma de partidos, las circunscripciones, digamos, la formación de mayorías parlamentarias, justamente está hecha para que un partido que nació a principios de los 80 en el ABC Paulista, que es el Partido de los Trabajadores, no pudiera conseguir, porque podría haber un premio de mayoría, ¿no? Sí. Etcétera, una hegemonía duradera. No, el problema es que en Brasil para gobernar tienes que corromperte. Pero miremos también al otro lado, no olvidemos que buena parte de esa corrupción es consecuencia de la tremenda promiscuidad que ha existido en Brasil siempre entre el capitalismo brasileño y el Estado y el sistema político. Es decir, yo no concibo hablar de corrupción mirando solamente a los partidos políticos, sino pensamos en cuál es el sistema de funcionamiento, la mentalidad empresarial. Un proceso que impulsó el gobierno del PT, yo creo que inteligentemente, que fue hacer megafusiones de empresas nacionales para salir al exterior, y aquí conectamos con los campeones nacionales financiados con recursos del Banco Nacional de Desarrollo, que ha terminado lamentablemente en el escándalo de Brecht, que yo creo que ha arrasado la imagen de Brasil en el continente por 20 años. Pero hoy en día Brasil es un valor a la baja en el continente. Y yo creo que lo primero que hay que hacer, un poco en la línea quizás de
de esas reformas en el sistema político es recomponer la legitimidad. El gobierno brasileño es un gobierno que no tiene legitimidad y no tiene reconocimiento internacional. Estamos repasando ahora las visitas que ha recibido Michel Temer. El primero que fue nuestro presidente Rajoy a darle un fuerte apoyo en el mes de abril, ¿no? Y yo creo que hay que recomponer la legitimidad, ¿no? Y a partir de ahí esa es la única base posible de poder intentar empezar a recuperar tu imagen en el mundo, un proyecto, una política exterior que no sea de corte liberal, sino de corte autonomista, que era el proyecto de Lula, fortaleciendo el eje sur-sur, fortaleciendo la multipolaridad, los espacios alternativos como los BRICS, posibilidades incluso contestatarias y provocativas, como fue el propio acuerdo nuclear que Brasil consiguió tejer con Turquía, ¿no? Y que, digamos, eso fue una bofetada hacia los Estados Unidos que yo creo que hasta el día de hoy no se le han perdonado digamos, esa política exterior activa y altiva que manifestó Lula y su canciller Celso Amorim, ¿no? Entonces yo creo que el problema de legitimidad es fundamental. Y hacen falta reformas estructurales. Para mí el debate no es tanto si Lula va hacia aquí o si va hacia allá. El problema es, hecho el diagnóstico, visto un país, yo diría que en un proceso de descomposición bastante acelerado, ¿qué se puede hacer para revertir esa situación e intentar construir con consensos sociales, con apoyos, con una refundación de la izquierda, un Brasil que evidentemente tiene que ser diferente al que tenemos hoy en día? Bueno. Dale. Sí, es que al final lo que tú comentabas, Pablo, un poco haciendo esa revisión de los años dorados de Lula, ¿no? Yo creo que eso básicamente esconde dos factores de los que no hemos hablado mucho justamente por ese periodo de bonanza, y eran que esos años dorados se basan fundamentalmente en un periodo de crecimiento económico muy grande, pero crecimiento económico anclado en una pauta primaria exportadora. Claro, materias primas. Efectivamente, en un país, Brasil es un país que viene desindustrializándose continuamente, ¿no? Y luego en un conjunto de alianzas fisiológicas, espurias, muy complicadas con las élites económicas y con las élites políticas, ¿no? Entonces, al final de lo que estamos hablando es que el periodo petista tuvo esa bonanza, pero muy basada en una conciliación muy problemática. No hubo ningún tipo de rupturismo, no hubo ningún tipo de ruptura con ninguna de las necesarias y urgentes reformas estructurales. Y yo creo que para mí la fundamental, que me parece que es un poco el corazón de todos estos problemas, es que hablamos de un país intensamente y violentamente desigual, y una desigualdad no solamente a nivel económico, ¿no? Hablamos de élites económicas brutales y un país que salió hace muy poco del mapa de la miseria, ¿no? Sino una desigualdad que luego se refleja a niveles de acceso a la información, de acceso a la educación, una desigualdad jurídica. Hablamos de un país que mata a 60.000 personas por año. No son 60.000 cualquier personas por año, son la mayoría jóvenes negros de las periferias, que tiene ya casi 800.000 personas de población prisional, también jóvenes negros periféricos, ¿no? Entonces, al final yo creo que aquí el gran dilema es si existe cualquier tipo de régimen democrático que es mínimamente compatible con esa desigualdad. No existe, para mí eso está claro, ¿no? Entonces, hasta que no se ataje el problema de desigualdad, y eso no va a poder ser mínimamente remediado con algún tipo de reforma que no sea ya brutal contra el sistema, una democracia es imposible, ¿no? Porque además en Brasil la democracia está totalmente capturada por fuerzas económicas, y ahora mismo además tenemos otro problema añadido, que es que el PT era la gran fuerza hegemónica, ¿no? La izquierda tenía esa hegemonía intelectual y cultural, y ahora es la derecha, pero no es cualquier derecha, porque no es una derecha liberal, es una derecha que es fundamentalista, retrógrada, autoritaria, como este sujeto que vemos aquí, que es un tipo antidemocrático, que es un tipo autoritario, y es una verdadera amenaza para cualquier mínima estabilidad democrática. El sujeto, el que está en la pantalla, ¿no? Bolsonaro, no soy yo, ¿no? No lo sé, que creo que no. Lo tuyo, pero no tanto. Pero en este escenario tan complejo, ¿no? que estamos discutiendo y que vivimos en Brasil, me parece que hay un vacío de ideas, ¿no? Y un vacío de discusión política, ¿no? Creo que los últimos 2 años, de manera curiosa, el PT ha ido al centro de las atenciones, ¿no? Y el antipetismo ha nucleado de alguna manera la agenda política brasileña. Eso tiene un efecto muy ambivalente, ¿no? El PT se ha convertido no en una fuerza de transformación, sino en una fuerza de contención de las posibilidades del cambio, ¿no? Y la candidatura de Lula para mí representa eso, ¿no? La posibilidad de supervivencia o de sobrevivencia de algo que ya no volvería
a ser lo que fue, porque el ciclo económico es otro, porque las alianzas políticas no se podrían mantener de la misma manera que se hicieron antes y porque, de hecho, la propia población y la sociedad no la respalda tal como la respaldaba antes, ¿no? Ese vacío de ideas me parece que se representa entonces en una polarización que, como toda polarización, la vemos en el Estado español, ¿no? Es simplificadora de la realidad social, ¿no? Siempre que opones, bueno, pues al independentismo catalán versus, ¿no? Por otro lado, la derecha o el nacionalismo españolista neofranquista, bueno, ahí hay algo en el medio y hay una complejidad de posiciones que se quedan fuera, ¿no? Bueno, algo parecido está pasando en Brasil, ¿no? Tenemos por un lado el PT y su campo político y por otro lado un campo bastante unificado, que no uniforme, de la derecha, que ha generado una polarización que deja de lado las ideas emergentes más interesantes que están planteando posibilidades de cambio, y esas no van a estar en las elecciones del 2018. Esas no van a tener la posibilidad de precedentarse, ¿no? Pero esas, bueno, son las ideas que de alguna manera yo creo que representan un poco el legado de 2013, de las protestas de 2013 que se han ido apagando, ¿no? En esta potencialidad democratizadora, representan un poco la fuerza instituyente de la sociedad brasileña que vino en los últimos años y quedó de alguna manera coartada por esta polarización y que van a emergir en el medio largo plazo y que están emergiendo, ojo, en algunas experiencias más puntuales en las cuales en las grandes discusiones políticas no se mira. Por ejemplo, en Belo Horizonte hay una experiencia muy interesante de unas mujeres que han sido elegidas por el partido, por el PSOL, ¿no? Que están llevando un mandato colectivo que lo llaman gabinetona, ¿no? Compartido, donde todas las decisiones son tomadas colectivamente, donde hay una inspiración muy fuerte, ¿no? En una nueva concepción del activismo que no existe solo en Brasil, sino en otras partes del mundo y se está innovando ahí, ¿no? En la práctica. Esto que Brasil siempre fue un laboratorio de las prácticas, ¿no? Del experimentalismo político. Eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que si miramos solo a Bolsonaro, solo a los bloqueos, no vemos las emergencias y me parece que hay que mirar a eso también, ¿no? Me dicen de realización que tenemos que irnos a zapping. Volvemos después con José y con Raúl, que están pidiendo la palabra. Adelante, vídeo. La dictadura brasileña duró más de 20 años y terminó en 1985. Que época maravilhosa. Você podia ir para a rua com segurança. A tua família era respeitada. O policial era policial. Tá ok? O Brasil passou da 49ª para a 8ª economía del mundo. Aunque menos sangrienta que las de otros vecinos, dejó 400 muertos y desaparecidos, según reconoce oficialmente Brasil. Cientos de miles fueron presos por motivos políticos y las torturas eran frecuentes. Ninguno de los represores ha sido juzgado penalmente. El gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, una ex guerrillera que sufrió la cárcel y la tortura, creó hace 2 años una comisión de la verdad. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O meu voto é sim. Bolsonaro dedicó su voto al jefe de la agencia encargada de torturar a muchos opositores del régimen militar, incluyendo a la misma Dilma Rousseff. Pero la comisión no levanta la amnistía de 1979 que impide juzgar y encarcelar a quienes violaron los derechos humanos. Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Como parte de sus esfuerzos de seguir adelante, el gobierno de Brasil montó un programa de apoyo psicológico para víctimas de la dictadura militar. Así respondió cuando una legisladora lo confrontó sobre la violación sexual de opositores políticos durante el gobierno militar. La mayoría de los políticos harían lo posible por esconder tan escandaloso incidente, pero Jair Bolsonaro no. Él lo comparte con orgullo. Sí, José, un pecino. Bueno, tiene que ver con Bolsonaro también. Antes yo en la introducción hablaba de la dimensión constituyente de la corrupción precisamente por esto. Creo que
tiene una dimensión constituyente en el sentido de que determina las posibilidades de acción política para muchos actores. Por un lado, todos los movimientos y todas las nuevas prácticas que emergen en lo social pero no pueden plasmarse de una manera políticamente, pero también las estrategias personales de cada una de las personas. Antes hablaba con Beto de que uno de los incentivos fundamentales de mucha gente de cara a las elecciones es mantener el aforamiento, conseguir un aforamiento, porque la corrupción tiene esa dimensión constituyente. El propio Lula, como decía Beto, pues la persecución judicial contra él es un punto muy importante de que él insista en presentarse a pesar de que eso puede tener consecuencias desde el punto de vista de bloqueo. Y Bolsonaro es otro ejemplo. La narrativa en torno a la corrupción genera un efecto de deslegitimación total del sistema político, que no solamente es una narrativa, hay hechos concretos que ayudan a esa deslegitimación, pero que posibilita que personas como Bolsonaro, con un programa de ultraderecha y que además no tiene, con el cinismo y con el trampismo de no tener ningún tipo de reparo en reivindicar esa posición extremista, de decir abiertamente que no violaría a una mujer por fea, de reivindicar al torturador de Dilma Rousseff durante el impeachment, ese ambiente propicio es para personas como Bolsonaro. Pero que un tipo que no relinche por falsa modestia pueda ser candidato a presidente y tener 20% de las intenciones de voto, yo creo que el reflejo, o sea, que era una cosa que tardó un rato, ¿no? Desde las movilizaciones de junio del 2013 decíamos, algo tendrá que salir del punto de vista de la política institucional como alternativa populista o antipolítica, ¿no? Como se suele llamar, ¿no? Sí, en España hubo la suerte de que fuera por la izquierda, en Brasil al final es por la derecha. Pero claro, es un poco, al principio choca, porque claro, tú dices, ¿cómo es posible un país tan desigual, como decía Esther, ¿no? Lo que era la sexta economía, ahora es la novena economía del mundo. Ser uno de los principios, porque una cosa es que sea un país africano pequeño con una economía tal, y tú puedes decir que hay una familia que detiene los diamantes de ahí, el país más desigual del mundo. Pero si tú eres la sexta economía o la séptima, octava, nona economía del mundo, ser tan desigual y además de eso permitirse que salga de ahí como alternativa política de un proceso desconstituyente, como una alternativa antipolítica, una alternativa de derechas fascista como Bolsonaro y además tan bruta, ¿no? Porque comparábamos con Trump. Trump es un lord cerca de Bolsonaro y por lo menos es un empresario erudito, un empresario que sabe ganar dinero, va a la tele, se hace el ridículo, pero sabe ser un showman en la tele, ¿no? Como dijeron el otro día, Trump decía eso, mira, yo... Espérate que Trump conozca a Bolsonaro. Soy un empresario millonario, fui una estrella de la tele y me elegí presidente de Estados Unidos, de la potencia mundial. Que Bolsonaro era incapaz de razonar una idea completa y eso es muy asustador. Y tú escuchar a gente, un juez, como conozco, un amigo de una amiga juez que va a votar en Bolsonaro, tú dices, algo aquí pasa muy raro. Voy a aprovechar lo que tú dices porque yo doy clase en la Universidad Federal de Sao Paulo y estoy haciendo una investigación ahora con votantes de Bolsonaro, ¿no? Con futuros votantes. Y es muy interesante entender las razones por las cuales votan a Bolsonaro, muchos de ellos, por cierto, exvotantes del PT, que eso es muy interesante, ¿no? Ahí tienes el personalismo de Lula y el personalismo de Bolsonaro, cómo transfieren votos, ¿no? Entonces muchos dicen, primero, yo voto a Bolsonaro porque es el único que habla sobre seguridad pública, porque la izquierda en Brasil durante años y décadas simplemente es un tema que no ha tocado, ¿no? Y es normal, como te decía antes, 60.000 personas mueren por año, con lo cual es lógico que la gente esté preocupada por la seguridad pública, ¿no? Segundo tema, porque él no es corrupto. Entonces es el único político que no ha salido en la lista de la Odebrecht, que las delegaciones lo han cogido. Pero también es interesante porque la lucha contra la corrupción en Brasil está siendo totalmente manipulada por grupos de derecha que son altamente punitivos, que son muy moralistas además. Entonces es como la cruzada anticorrupción, ¿no? Y él se presenta como aquel político que no es corrupto, con un discurso muy antipolítico, ¿no? Y tercero, que es una cosa muy interesante, en las regiones periféricas mucha gente dice, es que la izquierda no está aquí, la izquierda se ha ido, no tenemos más izquierda. Entonces dicen una frase muy curiosa que sale mucho en las entrevistas, ¿no? Él fala lengua da gente, ¿no? Él habla con nosotros, él nos entiende, ¿no? Entonces, para mí ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese PT que nace en las regiones periféricas, que nace en las iglesias de base, con las comunidades de base, que se ha ido alejando porque se ha ido enclausurando en la lógica de Brasilia del poder, y ahora mismo en las regiones periféricas solo tienes a esos grupos autoritarios de derecha y a la iglesia evangélica, que es un poder fortísimo, cada vez mucho más enraizado en una lógica de poder político,
y la izquierda ha desaparecido, ¿no? Entonces, para mí esa es la gran pregunta. La izquierda tiene que recuperar sectores populares periféricos que son clásicamente sectores populares. Creo que hay dos, el MT, CITES, creo que van a estar hay dos elementos claves ahí, yo creo, en lo que planteas, ¿no, Esther? Porque, por un lado está el tema de la disputa territorial, ¿no? Y de la disputa de un espacio que siempre, en el caso de Brasil y de otros países de América Latina, fue el espacio primordial de disputa, ¿no?, hegemónica, que eran las periferias urbanas, las zonas rurales, en el sentido de hacer un trabajo de educación popular, no en el sentido de hacer trabajo comunitario, trabajo territorial de política militante de base, ¿no? Eso, hubo un cambio muy fuerte de los años 90 a los años 2000 en Brasil, ¿no? En los años 70, 80 habían asociaciones de barrio por todas las ciudades, por todos los lugares. Los años 80, 90, eso cambia un poco porque emerge un poco la era de las ONGs, ¿no? Y bueno, se empieza a tejer de otra manera, y la verdad es que en los años 2000, cuando entra el PT en los gobiernos, sucesivos gobiernos, se mira mucho más hacia arriba que hacia abajo, y se pierde mucho de ese trabajo territorial, militante de base, que sigue existiendo, pero que fue ocupado por actores muchas veces conservadores, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar otro punto muy relevante, me parece, que es la disputa cultural, ¿no? Esa no la hizo el Partido de los Trabajadores, no creó ningún gran periódico, no hizo la disputa de los medios, ¿no? Y no puedes disputar, Raúl, hegemonía si no haces disputa cultural. Claro, ¿no? Totalmente. Esto es, o sea, porque es curiosísimo que en este programa hablamos muchas veces de países concretos y surgen siempre temas políticos universales. Y uno es digamos, los momentos populistas de cuestionamiento de sistemas políticos, o sea, de entender el populismo más como un conjunto de circunstancias que como una ideología o como un estilo, y cómo ahí de nuevo se pone encima de la mesa la capacidad que tiene la derecha para adaptarse con mucha más comodidad a los marcos de inestabilidad con respecto a la izquierda, que ni siquiera cuando acumula posiciones de poder político es capaz de construir las instituciones de reproducción cultural, que es lo que te permiten tener alguna posibilidad en el futuro. Y eso es algo, digamos, recurrente, que ocurre siempre en todos los países, esas dificultades para, digamos, cuando vengan escenarios mucho más difíciles, tener esas trincheras culturales que en última instancia te permiten resistir en países donde se ha ejercido el poder político. Y además, o sea, que piensa, esto es en Brasil es todavía más grave porque tenemos una prensa totalmente oligopólica. Son 6 familias que literalmente controlan toda la prensa brasileña, ¿no? En un país de más de 200 millones de habitantes, con lo cual la concentración del poder de prensa es brutal, literalmente brutal, no hay otro calificativo. Ahí sí que hay que, digamos, no olvidar que el primer mandato de Lula, con el Ministerio de Cultura, los puntos de cultura, la ley, ¿no?, el régimen civil de Internet, etcétera, han sido cosas muy importantes. La apuesta por lo que se llamó la cultura libre con Gilberto Gil fue muy importante, pero realmente claramente no ocupaba el lugar central que desde el punto de vista estratégico tenía que haber ocupado para, por así decirlo, disputar ese poder oligopólico en la comunicación del globo, etcétera. Ahora bien, cuando Bruno hacías esta especie de, digamos, de lista de deberes en el sentido también moral, ¿no?, del asunto, ese es el problema, ¿no?, que estamos entre el Sollen y el Müssen, el deber ser y lo que hay, ¿no? Y ahora mismo la refundación de la izquierda, porque no hay una instancia desde abajo que abra ese momento emancipador. Sí la hubo, y en 2013, los últimos 3 programas que hemos vuelto sobre eso, sobre que la historiografía tiene que volver una y otra vez sobre ese momento crítico del junio de 2013, donde no era un juego digamos, de ganar o perder, sino quizás de poder sobrevivir a un proceso que con un poquito de inteligencia histórica sabías... Pero Raúl, yo creo que la respuesta de Dilma fue muy inteligente. Me acuerdo incluso el monólogo de Pablo a la época, diciendo... Pero, o sea, honestamente... Claro, pero nosotros ahí lo teníamos fácil, porque comparábamos, era muy fácil compararlo con el 15M. Hay un 15M en España. ¿Cómo responde el PSOE y el PP? Pues que se presenten a las elecciones, no sé qué. Y claro, Dilma, con muchas más tablas, responde al 15M brasileño con mucha inteligencia, diciendo hacen propuestas inteligentes, tenemos que entender lo que significa ese movimiento, pero una cosa es tener una dirigente política enormemente brillante, porque Dilma lo es,
y otra diferente articular los mecanismos para tener esa intuición histórica que se tiene que traducir además en políticas públicas y en cambios estructurales. Pero que juntar con el tema anterior. También yo creo que ahí se mostraron las limitaciones de la izquierda en dar respuesta a los problemas reales de la gente. Cuando vemos a Bolsonaro, lo que estamos viendo detrás es un problema que es la seguridad de las personas exactamente más pobres. Frente Nacional en Francia, hace poco acaban de publicar una encuesta sobre la pena de muerte en Brasil. El 50 y tantos % de la población está a favor de la pena de muerte y hace pocos años era un 10% menos. Y por pena religiones, de muerte que ya la hay realmente, porque la letalidad policial básicamente es una pena de muerte encubierta, ¿no? Exterminio selectivo, claro. Entonces, bueno, eso te está diciendo que verdaderamente la gente tiene problemas y que busca a quién le puede solucionar esos problemas. Y yo creo que eso también está muy relacionado con el tremendo desprestigio de la clase política y del sistema de partidos. Fijaros que el PMDB, el partido, digamos, histórico de la transición, acaba de quitarse la P de sus siglas, ¿no? Porque ya nadie quiere ser partido, ahora todos son redes, todos son movimientos. El candidato a diputado federal más votado en las últimas elecciones fue un señor que se dedicaba a la muy honesta profesión de ser payaso. Tiririca. Peor que está no se va a quedar. Ese era su lema de peor que está no fica. Peor que está no fica. Es decir, peor que está no se queda. Puede parecer algo anecdótico, pero yo creo que ahí también tenemos que preguntarnos sobre cuál ha sido la capacidad también de la izquierda de ir formando una cultura política en los sectores más populares, digamos, para generar una conciencia y digamos, pues no ir a votar por cuestiones, pues bueno, que pueden parecer un poco sorprendentes, ¿no? Que este señor gane tantos votos. Pero más allá, porque creo que engancha con la pregunta de Pablo con lo de Dilma. Dilma recoge muy rápidamente las demandas, propone una reforma constituyente con los temas específicos, dice que está bien que la gente se manifieste, está de acuerdo, pero ¿quién va a tener esa sensibilidad y esa habilidad más que nadie? ¿No? El huevo de la serpiente que llamaría José de Sousa, el Arre Globo, ¿no? El sociólogo José de Sousa. ¿Por qué? Porque el Arre Globo ve a esa gente en la calle que empieza la movilización. Se llamaba MPL, Movimiento Pase Libre, que eran los chavales que pedían el pase libre, o sea, abono libre del autobús. Tanto que ahora sale después un movimiento de derecha, MBL, Movimiento Brasil Libre, que es la chavalada de derecha ignorante, una cosa trágica. Pero bueno, lo interesante es que empieza en junio de 2013 con un signo de izquierda, la gente protestando por la subida del bus y pidiendo pase libre. Sí, yo tampoco, es un poco más complejo. Sí, más complejo, pero de mi punto de vista, empieza con el movimiento del pase libre. Yo creo que contra Haddad, alcalde de São Paulo, la gente contra la subida del autobús. Y yo creo que hay una instrumentalidad. La gente empieza a ir a la calle, y yo me acuerdo muy bien, Arnaldo Jabor, que es el periodista de la Red Globo, diciendo, esos tipos son unos delincuentes, tal y cual, Pascual, se dan cuenta que la gente empieza a sumarse de forma ahí sí bastante transversal, ir a la calle porque empieza una indignación y la Red Globo dice, oh, hombre, damos la vuelta en la tortilla, eso aquí es una buena, y ponen la pauta de la PEC del Ministerio Público y vuelven y hacen de ese movimiento un movimiento con cariz de derechas, o sea, que se hegemonice el 15M brasileño, se hegemonice por la derecha y a partir de ahí la Red Globo empieza un relato constante de la criminalización del Partido de los Trabajadores que genera ese odio y esa rabia que va a culminar en la salida de Bolsonaro como un héroe patrio contra el PT, contra la corrupción del PT. Beto, la Globo tiene demasiado poder, no le des más poder, ¿no? Hombre, me parece que esa lectura de 2013 deja de lado muchas cosas que no tienen que ver con la reacción de la gente al cambio de política de Globo, sino a cómo las cosas fueron construyéndose también más por abajo, ¿no? Me parece que 2013 aún hoy no se ha interpretado bien en Brasil, ¿no? Junio de 2013 realmente fue algo muy contradictorio, muy heterogéneo, muy ambivalente. Yo no estoy de acuerdo con que haya sido algo que empezó con la izquierda y que luego a los años siguientes se hegemonizó por la derecha. 2013 era una explosión social, un estallido de descontentamiento en el que estaban presentes en las calles la derecha, la izquierda, diferentes tintes políticos, todo. Igual que el 15M, igual que buena parte de este ciclo de protestas que hemos tenido en el mundo, ¿no? De esta geopolítica de la indignación global, ¿no? Lo que se distinguió en Brasil, me parece, en este caso, es que esta explosión y ese estallido, ¿no? De un campo, digamos, más autonomista, más libertario, de un activismo emergente que
contestaba el PT a la izquierda se quedó muy sumerso en los años siguientes, ¿no? Hombre, como el se quedó Democracia Real sumerso ya en España también, la que polarización entre el PT, sí, pero no hubo un golpe de Estado en el Estado español, ¿no? No hubo el escenario posterior que sí hubo en Brasil, que fue un escenario por parte del propio Partido de los Trabajadores de cierre, ¿no? Y de volcarse hacia atrás para defender su postura previa. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, todos tendréis un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Raúl, tu minuto. Pues nada, volviendo sobre la cuestión, la situación en Brasil, tal y como está ahora mismo, no hay visos de que vaya a interrumpirse un proceso de degradación democrática de los derechos sociales, de las cuestiones elementales de derechos humanos, de la capacidad de Brasil de ser un actor regulador en un sentido democrático, como lo fue con los gobiernos Lula relativamente en el continente sudamericano. Y realmente mi única esperanza, que ahora mismo no se ven, digamos, elementos, signos de que tenga un anclaje material, es justamente esa continuidad de los movimientos sociales urbanos y rurales en el sentido del junio del 2013. Fuera de eso, podría haber combinaciones políticas. No hemos hablado en ningún momento de Marina Silva como un actor no corrupto y relativamente emancipador. El caso es que el PT para mí es un capítulo cerrado hasta que no haya una refundación con resultados inciertos. Beto. No corrupto, sí. Emancipadora Marina con la agenda que viene llevando últimamente. Yo tengo ya, lamentablemente, yo creo que las esperanzas de una refundación de la izquierda, de mi punto de vista, siempre digo, yo creo que la figura de Guilherme Boulos, que después que yo estuve en San Bernardo del Campo en noviembre ahora, con Boaventura de Sousa Santos, con Rafael Mayoral de Podemos, vi en él lo que veía en Lula hace 20, 30 años. Alguien que además de tener una habilidad política para negociar y hablar con todos los signos políticos y ser recibido y querido por todos, o sea, eso del animal político, es un tipo que es capaz de interpelar a la masa, 5.000 personas, y hacer 5.000 brasileños de las capas populares gritar en sí se puede, bienvenida Rafa, y a la vez estar horas y horas sentado con la gente humilde y hablando y construyendo juntos. Eso fue lo que hizo el PT y Lula en su principio. Yo creo que por ahí tenía que ser. Ese debate está interrumpido. Tenemos que tener claridad que el debate ahora, nos guste o no, como decía los puntos que ponía Bruno, el debate ahora es Lula versus, si participa o no, versus la derecha de Bolsonaro, lo que salga. Esa es la contienda para pensar un post-Lula más adelante. José. Bueno, yo creo que hay un tema que no hemos hablado, que es la cuestión del año electoral en América Latina y qué pasa con Brasil en ese contexto. Este año en América Latina hay elecciones, hay una consulta el mes que viene en Ecuador que va a ser determinante para ver qué pasa en Ecuador y cómo se cierra o no el gobierno progresista allí. En marzo hay legislativas en Colombia, en abril hay presidenciales en Paraguay, luego en mayo hay presidenciales en Colombia, luego tenemos México, Brasil y al final de año parece que Venezuela. En ese sentido, la interpretación del resultado electoral en Brasil va a estar muy determinado por qué haya pasado previamente en todos estos tiempos. Si se abren en todos estos países y se abren dos posibilidades, si Lula o un candidato de Lula termina ganando, puede que no se cierre del todo la resistencia al giro reaccionario que está tomando en América Latina. Si gana otro candidato, que esperemos que no sea Bolsonaro, porque si gana Bolsonaro estaremos todos muy aterrorizados, se cierra definitivamente el ciclo progresista en América Latina. Esther. Bueno, yo para no acabar con un sentimiento muy apocalíptico, ¿no? Diré que hay muchas cosas muy interesantes sucediendo en Brasil y voy a poner, me parece que 3 ejemplos clave que para mí son el movimiento negro en las regiones periféricas. Hay muchos jóvenes negros con un movimiento de lucha contra la letalidad policial, contra el hiperpunitivismo que es muy fuerte, muy interesante. Y sobre todo el movimiento feminista en Brasil está fortísimo también. Basta ver, por ejemplo, las mujeres negras cómo están organizando, es algo realmente fantástico. Y luego la propia politización de los jóvenes después de una onda enorme que tuvo en Brasil de ocupación de escuelas, etcétera, ¿no? El problema es que los movimientos tan potentes, sociales, no tienen una interlocución con los partidos, una interlocución totalmente cortada bilateralmente, no se reconoce mutuamente, ¿no? Entonces yo creo que pasamos por un momento trágico, de hecho, de hegemonía de la derecha, de una derecha muy fundamentalista, muy regresiva, de hecho, regresiva contra derechos de la mujer, contra derechos, etcétera, pero creo que hay una posibilidad de refundación de la izquierda si reconocen esa interlocución con la sociedad. Breno.
Hay desafíos enormes, ¿no? Me parece que en el plano más inmediato, el primero de ellos es hacer una autocrítica de lo que pasó, ¿no? Me parece que Lula ni el PT pueden plantearse como alternativa si no hacen una autocrítica sincera, ¿no? De lo que fueron estos años en el gobierno, para aprender de los errores y a partir de ahí intentar construir algo nuevo. En segundo lugar, me parece que hay que pensar más allá del corto plazo y del presente, ¿no? La izquierda brasileña en los últimos años ha estado pensando mucho los eventos, los acontecimientos, los capítulos de esta novela que estamos viviendo y ha sido incapaz de mirar al medio y largo plazo, ¿no? Y eso es un reto principal. Me parece que finalmente también tenemos un reto importante que tiene que ver con la posibilidad de generar convergencias máximas, ¿no? En un momento en el que hay una serie de experiencias como las que mencionaba Esther, muy interesantes, muy creativas, pero sin embargo muy fragmentadas, muy aisladas, ¿no? Generar convergencias entre esas experiencias que tienen potencial de cambio me parece que es urgente e inmediato para construir un Brasil con una agenda de justicia social. Gracias, Breno. Bruno. Yo creo que no voy a ser muy optimista. Creo que el país del futuro ha regresado al futuro. Y yo no creo que Lula sea precisamente la solución al problema. Creo que vamos a tener unos meses de mucha incertidumbre, probablemente incluso con alguna sorpresa. Mi apuesta sería que va a ganar la derecha en Brasil y eso, como decía José, creo que va probablemente a abrir una etapa, digamos, de un cierto dominio de la derecha y de políticas neoliberales de nuevo en la región. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias a los seis. Una de las desgracias de este programa es que suele pesar más el pesimismo de la inteligencia que el optimismo de la voluntad. En este programa fuimos capaces de prever la victoria de Trump. Jorge Bestringe, sentado donde está ahora Raúl, fue capaz de prever los atentados terroristas en Francia. Deseo que no hayamos previsto la victoria de Bolsonaro en Brasil y que haya otro futuro diferente para Brasil. Nos veremos la próxima semana aquí en Forte Apache.